Prepare su Biblia, por favor, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 6. Vinimos a escuchar a Dios. Vinimos a escuchar a Dios. Dígale a su vecino de silla, vine a escuchar a Dios. Y dígale, espero que usted también. Dios nos habla a través de su palabra. Y la palabra de Dios es la Biblia. En la Biblia está contenida toda la palabra de Dios. Entonces, por eso es bueno traer Biblia. Si usted no trajo, le ruego el favor de que me siga en la pantalla. Vamos a estar proyectando los versículos. Yo leo, hagan silencio por favor. Yo leo la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si usted trajo otra versión, por favor sígame en la pantalla. Y si no trajo, pues sígame también en la pantalla. Si están preparados para leer Hebreos 11:6, digan amén. Bueno, si se animan un poquito, lo leen conmigo. Dice así: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Si lo va a aplaudir, apláudalo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es la palabra de un Dios vivo que nos habla, que lo hace con profundidad, pero con muchísima sencillez, al punto que te agradecemos porque no necesitamos intérpretes para entenderte. Tu palabra nos llega clara, precisa a nuestra mente, a nuestro corazón y transforma nuestro ser interior. A eso hemos venido hoy, Señor, a escucharte y a salir transformados por el poder de tu palabra. Por eso, Señor, bendecimos este lugar en tu nombre, porque aquí nos podemos reunir a escucharte. En tu nombre bendecimos a cada una de las personas que está hoy aquí. De manera especial nos alegramos y te agradecemos por las personas que han venido por primera vez a escucharte. Sabemos el gozo, la alegría que se produce en un corazón cuando tu palabra le es revelada. En tu nombre bendecimos también a todas las personas que te van a escuchar a través de la televisión, de la internet o de cualquier otro medio. Y Señor, como siempre te pido, usa mi vida, mis labios, mi boca, para que aquí se predique solo lo que tú quieres predicarnos hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. En realidad, sin fe, ¿sin qué, iglesia? Sin fe es imposible, diga conmigo, imposible. Es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Podemos llamarnos cristianos y no tener fe. Sí. Muchos de nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Gracias por el único lejano amén. Pero eso es verdad. Todos seguramente, si nos preguntan, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Pero la pregunta más de fondo es, ¿le creemos a Dios? Me gusta el silencio. ¿Hacemos como Él dice? ¿Nos movemos en el tiempo del Señor? ¿Podemos asistir a la iglesia sin tener fe? ¿Podemos cantar los coros de la alabanza sin tener fe? Pero hay algo que es imposible sin fe. Es agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Se requiere fe. Y no simplemente una fe nominal, sino una fe práctica, una fe real. Es necesario creer, dice, que Dios existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Entonces debemos creer en Dios, diga conmigo creer en Dios, y diga conmigo creerle a Dios.
creerle a Dios. Lo que Dios ordena, yo lo hago, punto, esa es mi fe. Si Dios lo dice, es bueno para mí. Si Dios lo dice, es bueno para mí, porque los planes de Él son de bienestar, no de calamidad. Dios recompensa, bendice a quien lo busca. Entonces, sin fe no agradamos a Dios, pero con fe no solo lo agradamos, sino que recibimos recompensa. Recibimos recompensa. Para los que gustan de anotar, el título de la prédica, creer paga. Si le quiere dar la vuelta, póngale paga creer. De todas maneras, creer paga, trae beneficios. Pero no podemos conformarnos con tener una fe nominal. Creo en Dios, aleluya, gloria al Señor, bendecido hermano, de gloria en gloria. Todo eso es palabrería. Cuando el Señor dice muévase, tenemos que movernos. Cuando el Señor dice estén quietos, tenemos que estar quietos. Esa es la fe real. Creer en Dios, que Dios existe, pero creerle a Él, que lo que Él dice es para nuestra recompensa. Vayamos al siguiente versículo en Hebreos 11, 7, para que veamos enseñanzas con los llamados héroes de la fe. Por la fe, ¿por la qué, iglesia? Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, ¿por esa qué? Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Todos conocemos la historia. No había ley, no había mandamientos, no existía nada de eso, pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y el Señor está arrepentido de haber creado a la humanidad por el desorden, por la corrupción, por el desenfreno. Y llama a Noé y le da una orden: construya un arca. Y Noé dice que por la fe, advertido sobre cosas que no se veían. ¿Cuántos estuvieron el domingo anterior? ¿Cuántos estuvieron el domingo anterior? La fe es la certeza de lo que no. Noé, por eso es uno de los héroes de la fe. Noé creyó en Dios y le creyó a Dios. Creyó en Dios y le creyó a Dios. Y fue recompensado, salvó su familia. Se convirtió en la cabeza de una nueva humanidad. Y el Señor hoy nos dice: necesito que ustedes se acerquen a mí, creyendo que yo existo y que los recompenso. Y que los recompenso. Que creer paga. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo podemos aprender hoy de este héroe de la fe? Lo primero que debemos hacer es temer a Dios. Temer a Dios. La verdad es que no le tememos a Dios. Temer no es miedo. Temer es respeto. Respetar a Dios. Y el respeto viene como producto del amor al Señor. Si amamos a Dios, lo respetamos. ¿Cuántos tienen a los papás vivos? ¿Cuántos aman a sus papás? ¿Los respetan? Espero que sea así. No les tienen miedo, pero los respetan. Los respetan. Mi papá lo dijo, mi mamá lo dijo. Pero nosotros con Dios tenemos un Dios muy light, ¿sabe? Lo hemos creado nosotros mismos. Se nos olvidan las cosas de la naturaleza de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es omnipotente? ¿Sabe lo que eso significa? Tiene todo el poder. Tiene todo el poder. Entonces mire, volvamos a Hebreos 11:7, dice:
Por la fe, Noé, advertido de cosas que aún no se veían, con temor reverente. Pare ahí. ¿Con qué, iglesia? Con temor reverente. Él le creyó a Dios cuando Dios le dijo cosas que él no conocía. No había llovido en toda esa región, no se conocía la lluvia. Y el Señor le dice, va a haber un diluvio. No había un mar cerca, no había un río cerca. Y el Señor le dice, construye un arca. El Señor dice, voy a destruir toda la humanidad. Los únicos que se van a salvar son tú y tu familia. No hubiera podido decir, no eche broma, Señor. La humanidad no se va a acabar. Ni menos llover, aquí nunca ha llovido. Pero él le creyó a Dios. Los demás se burlaron de Noé y se burlaron de Dios. Fueron necios, fueron necios. ¿Sabe qué dice el necio en su corazón? No hay Dios, no hay Dios. Cuando no le creemos a Dios estamos siendo necios. Estamos diciendo, no, en eso no tiene razón, eso no es, esa Biblia es muy vieja, la escribieron hace muchos años. Noé fue sabio, sabio, y le creyó a Dios. El temor reverente a Dios, iglesia, es el principio de la sabiduría. Por eso acercarnos a Dios, amar a Dios, temerle a Dios, nos hace sabios. Vamos a asombrar al mundo con nuestra sabiduría, digan amén. Mire Proverbios 9, 10, 11. Proverbios 9, 10, 11. El comienzo de la sabiduría. ¿Cuántos quieren ser sabios en este lugar? El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Si queremos ser sabios, tenemos que comenzar por temer al Señor. Mire lo que dice, conocer al santo. ¿Quién es el santo, santo, santo? Dios. Conocer al santo es tener discernimiento. Discernimiento. Por mí aumentarán tus días. Muchos años de vida te serán añadidos. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso a Dios por eso. Si lo va a aplaudir, apláudalo de verdad. ¿Cuántos pagarían asesores para que les dijeran qué hacer con seguridad de tener éxito? Todos. Aquí está el mejor asesor. Dice, el que conoce al santo tiene discernimiento. Es decir, sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo y decide. Y generalmente acertamos y seguimos la palabra de Dios. Noé con temor reverente le creyó a Dios. No había visto llover, pero creyó que habría lluvia. No había visto que la humanidad se acabara, pero creyó que Dios lo podía hacer. Creyó que Dios lo iba a salvar, lo podía proteger, lo bendeciría. Digan amén. En últimas, Noé amaba a Dios profundamente. Mire lo que dice Juan 14, 21. Juan 14, 21. ¿Quién es el que me ama? Son palabras de Jesús. Dígale a su vecino, Jesús está hablando. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos le obedecen? ¿Qué pasó con el corito? Se lo voy a volver a preguntar para que no queden mal con el Señor. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos lo obedecen? ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Se acabó el amor por ti, Señor. Y al que me ama, ¿cuántos aman al Señor? ¿De verdad lo obedecen? Y el que me ama, mi Padre, y al que me ama, mi Padre lo amará. Y yo también
lo amaré. Y mire lo que dice, y me manifestaré a él. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste en su vida? ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste en su vida? ¿No se da cuenta que a veces, Señor, qué pasa? Nada que aparece, Señor. Te pido y no llega, Señor. Aquí está la respuesta. ¿Obedece? Porque si obedece, es señal de que me amas. Y si me amas, yo me manifiesto a ti. El principio de el temor al Señor es obediencia. Obediencia. Entonces, debemos temer a Dios, iglesia. Respetar a Dios. No tenemos respeto por Dios, ¿no se ha dado cuenta? Hacemos hasta chistes con Jesús, con el nombre del Señor. Hacemos bromas y los cristianos nos reímos. Pero el Dios que seguimos es todopoderoso, omnisciente, inmutable, misericordioso y es nuestro papá. Luego tenemos que acercarnos con temor reverente. Noé con temor reverente. Temer a Dios, diga conmigo, temer a Dios. Lo segundo que debemos aprender de esta enseñanza, construir. Construir. Volvamos a Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó. ¿Qué hizo? Construyó un arca. La soberanía de Dios era acabar con la humanidad. La soberanía de Dios era bendecir a Noé y su familia. La soberanía de Dios indicaba que los iba a proteger. Hasta ahí está el plan de Dios, digan amén. Pero la responsabilidad del hombre es construir. El Señor le hubiera podido decir, mi viejo Noé, no te preocupes, mañana aparecerá un arca fabulosa frente a tu casa. Muchos de nosotros quisiéramos eso, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, hermanito, hay que trabajar, trabajar y trabajar. Nosotros no solo queremos el maná, sino queremos que nos llegue a la boca el maná. Y ojalá diluido para no tener que masticar. Pero aún el maná, el Señor le dijo al pueblo, tienes que salir a buscarlo diariamente. ¿Cuándo? ¿Cuánto? Diariamente. Necesitamos construir diariamente. Hay que trabajar porque Dios bendice la actividad de nuestras manos. Ni aun cuando envió el maná, el Señor le dijo al pueblo, salga. Tiene que buscarlo diariamente. Y no recoja más sino lo del día. Si recoge más de lo del día se le va a dañar. Y algunos Bernardos que había por ahí recogieron más del día y se les dañó. Diga conmigo, hay que construir. Dios es muy claro en las instrucciones. No fallan, solo que nosotros le hacemos el quite. Mire Génesis 6, 14, cuando le da las instrucciones a Noé. Del 14 al 18. Constrúyete un arca de madera. ¿Un arca de qué? Hazle compartimientos y cúbrela con brea. ¿Cúbrela con qué? Por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas. Mire a ver el camello que tenía este hombre. Un arca pequeñita. 140 metros de largo. Para que nos vayamos entendiendo, cuadra y media más o menos, ¿no? 23 metros de ancho y 14 de alto. Hazle 3 pisos con una abertura a medio metro del techo, o sea, arriba, no ventanas. Del techo hacia abajo 50 centímetros y me le hace una abertura.
¿Para qué sería la abertura? Para que pudieran respirar, ¿no es cierto? Si no se hubieran muerto. Con una abertura a medio metro del techo, con una puerta en uno de sus costados, porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra moriré. Pero, diga conmigo, pero contigo estableceré mi pacto. Contigo estableceré mi pacto. ¿Se da cuenta que Dios nos da instrucciones precisas? ¿Usted se imagina el arca? El trabajo que tenía que hacer Noé. No era de un día, no era de un mes, no era de un año, no era de 10 años. Con exactitud no sabemos cuánto tiempo gastó. Pero si quiere ver el tamaño del arca, le voy a mostrar una réplica construida en Estados Unidos. Si va, la puede ver. Ese es el arca. Una réplica exacta del arca. ¿Quién la construyó? Noé. Noé construyó el arca siguiendo las instrucciones del Señor. Y el Señor nos da los detalles. ¿Qué usar? ¿Cómo protegerla? ¿Con cuántos pisos? Todos los detalles nos los da Dios. Solo que nosotros no le hacemos caso. ¿Qué hubiera pasado si Noé dice, no, pero hagámosle unas ventanitas para ver cuando pase la lluvia? O hagámosle varias puertas para que los animales entren más cómodos. Él hizo lo que Dios le dijo. Y seguramente, iglesia, hoy no tenemos que construir arcas para salvarnos. Hay algo de madera que también sirvió para nuestra salvación, la cruz de Cristo. Hoy no tenemos que cubrirnos de brea por dentro y por fuera. Hoy tenemos la sangre del Señor Jesucristo que nos libra del juicio. Amén. Si lo va a aplaudir es para Dios. Porque piénselo bien, ¿la brea para qué servía? Para que el agua no entrara, ¿cierto? Y el agua era el juicio. Se iba a acabar la humanidad por medio del agua. La sangre de Jesús nos libra del juicio. Nos libra del juicio. Nos cubre por dentro y por fuera. Pero hoy sí tenemos que construir nuestra vida. ¿Cómo estamos construyendo? ¿De acuerdo a las instrucciones del Señor? ¿Le creemos a Dios o simplemente creemos en Dios? Porque Él nos dice cómo construir. A Noé le dijo, hazle 3 pisos. ¿Cuántos? 3. Nosotros somos trinos como Dios. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que edificar en esas 3 áreas. ¿Cómo estamos edificando nuestro cuerpo? ¿Lo estamos cuidando? Bueno, algunos lo cuidamos más de la cuenta. ¿Pero realmente lo cuidamos? ¿O estamos consumiendo cosas que sabemos que nos dañan? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Estamos alimentando nuestra alma correctamente? ¿O le estamos metiendo pornografía, letras de canciones que no edifican? ¿Qué le estamos metiendo a la mente? ¿Estamos edificando nuestro espíritu? Porque el Señor nos dice hoy que tenemos que construir. Dígale a su vecino, hay que construir. No, pero dígaselo con ganas, hay que construir. Hay que construir, así vamos a construir. Si con ese ánimo hubiera hecho el arca Noé, creo que no hubiera acabado. Hay que construir con ánimo. Igual también tenemos que construir familias. ¿Cómo estamos construyendo nuestra familia? El Señor nos dice cómo construirla. Lo primero que nos dice es, no haga yunta desigual. No haga yunta desigual. Tenemos que construir una familia basada en la palabra de Dios, basada en lo espiritual.
de acuerdo a como Dios nos dice que lo tenemos que hacer. Y están perfectas las instrucciones para la familia. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposas, respeten a sus maridos. Digan amén aunque sean los maridos. Hijos, honren a sus padres. Padres, no desesperen a sus hijos. Digan amén los muchachos. Porque hay unos que los desesperamos. También tenemos que construir empresa, trabajo. ¿Cómo estamos construyendo? Las instrucciones están dadas. Patronos, no exploten a sus trabajadores. Trabajadores, no roben a sus amos. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor y no para los hombres. Estamos construyendo de acuerdo a la instrucción. Noé, sin ver lo que le advirtió el Señor, con temor reverente, lo primero, diga conmigo, temor reverente, construyó el arca. Lo segundo, construir. Y construyó de acuerdo a las instrucciones. ¿Estamos construyendo de acuerdo a las instrucciones? ¿O en esa área no metemos a Dios? Señor Jesús, nunca te casaste, no sabes de familia. Pero Dios es omnisciente, todo lo sabe. Y también tenemos que construir ciudad, tenemos que construir país. ¿Lo estamos construyendo? Este libro dice, respeten a las autoridades. Respeten a las autoridades. ¿Los estamos respetando? Dice que lo que tenemos que hacer por nuestras autoridades es orar por ellos. Y los colombianos somos muy buenos para orar por las autoridades, ¿verdad? Nos sentamos a rajar de las autoridades. Si no, mire el Facebook, mire el Twitter y vea los comentarios que hay sobre la visita reciente. De toda índole. Y dice, respeten a las autoridades, oren por ellos. Si tu hermano tiene hambre, ayúdele. Si pasa necesidad, ayúdele. El gran mandamiento, iglesia, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ustedes mismos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Por la fe, ¿por la qué, iglesia? Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente. Lo primero, temor reverente, temerle a Dios. Construyó un arca. Nosotros tenemos que construir nuestra vida, edificar. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23, 24. 5:23, 24. Que Dios mismo, ¿quién, iglesia? Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que lo llama es fiel y así lo hará. Nosotros estamos protegidos. Digan amén. No tenemos que construir un arca, pero tenemos que construir una vida basada en la promesa de salvación. Todo va a ser destruido, menos el pueblo de Dios. Estamos protegidos por la sangre del Cordero. Esa es la brea que un día se derramó sobre un arca en forma de cruz, que fue la cruz de la redención de Cristo. Amén. Todo por amor de Él hacia nosotros. Amén. Entonces, ¿estamos siguiendo las instrucciones? Miremos Mateo 7, 24, 25. Porque creer paga. Dígale a su vecino, paga creer. Hay que creer que Dios existe y que Él recompensa a quienes lo buscan.
Mire lo que dice. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica. Diga conmigo, oír y practicar. Seguir las instrucciones. A Noé no le pareció que 140 metros de largo era mucho, Señor, no, de 70 y cabemos todos, no. ¿Y nosotros por qué le corregimos la plana a la Biblia? No, yunta desigual, no hay problema, ella es medio brujita, pero yo la convierto. O él es medio sapito, yo lo vuelvo príncipe, no. No va a ser posible, la palabra de Dios dice no lo haga, por favor, no lo haga. Ahora estoy hablando de tener comunión, no de relación. Porque algunos dicen, ay, yo no me relaciono con el mundo. Tiene que construir una burbuja entonces, hermano. Es comunión, hacer yunta es ir así, vea, agarraditos. Eso es yunta, no puedo ir agarrado con las tinieblas. Pero estoy en el mundo sin ser del mundo. El que oye las palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente, es decir, no necio, sino sabio. El principio de la sabiduría es temor al Señor. El que conoce al santo adquiere discernimiento. Discernimiento. Será como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, vendrá problemas, sí. Crecieron los ríos, habrá tormentas, sí. Soplaron los vientos, sí. Habrá huracanes, sí. ¿Habrá terremotos? Sí. Las niñas por las que oramos en México llevaron un terremoto a esa ciudad, bueno, armaron un terremoto ellas. El Señor las protegió, gloria a Dios. Vendrán los vientos y azotaron aquella casa, con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Iglesia, creerle a Dios paga. El versículo con el cual empezamos, Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca tiene que acercarse sabiendo que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan. Tendremos la protección del Señor. Voy a darles un testimonio personal. Mi nieto Alejandro, que tiene 10 años, vive en Houston. Y todos sabemos lo que pasó con el huracán Harvey, que azotó la ciudad, la inundó, causó 20,000 problemas. Y ellos viven en Houston. Obviamente, como abuelo preocupado, le escribo a la mamá para que me informe. Y me dice, domingo 27, el huracán llegó el 25 y el 26 a Houston. Buenas noches, don Bernardo. No ha parado de llover, pero gracias a Dios estamos bien. No nos hemos inundado. A Alejito le cancelaron clases toda la semana, a mí el lunes y el martes. Nuestra calle ayer, bueno, yo le digo, me alegro, gloria a Dios, y el 29 vuelvo y le pregunto. Y me dice, ya mejor, don Bernardo. Nuestra calle ayer era un río y el arroyo que pasa detrás de nuestra casa estaba crecido. Pero esta mañana, milagrosamente, nuestra calle amaneció seca como si nada hubiera pasado. El arroyo bajó de nivel. Nuestra casa fue de las pocas de nuestra cuadra que no se inundó. Muchos vecinos tuvieron que evacuar. Gracias a Dios estamos secos, con luz y agua. Nos ofrecimos a recibir personas en nuestra casa. Los vecinos que no nos inundamos, estamos ofreciendo refugios a los que evacuaron. Muchas gracias. Sí, Señor, lo he dicho, le he dicho a Alejito que somos muy afortunados. El Señor nos protegió.
Vendrán ríos, soplarán vientos, tendremos dificultades, pero si construimos, haga conmigo construir, siguiendo las instrucciones del Señor, tendremos bendición, tenemos protección. Digan amén. Primero, temer a Dios. Segundo, construir. Nos toca trabajar. Sí o sí, hay que trabajar. Lo tercero, esperar en Dios. Esperar en Dios. Esperar en Dios no es como cuando usted espera en la sala de espera de un consultorio médico. ¿Usted qué hace en la sala de espera de un consultorio médico? Saca el celular, chatea. Si es más joven, juega el jueguito de moda, busca Pokémones, no sé qué hace. No. Esperar en Dios es poner nuestra esperanza en Dios. Y la esperanza es ese optimismo, esa idea de seguridad que nos da el saber que Dios sí o sí nos va a responder. Sí o sí nos va a bendecir. Entonces, Noé nos enseña a esperar en Dios. Y el Señor nos dice, tienen que esperar, tienen que confiar plenamente en mí, tienen que tener la esperanza puesta en mí. Volvamos a Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente, lo primero, construyó un arca, lo segundo, para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Recibió el premio, fue salvo, él y su familia. Desde ese entonces se salvaron las suegras. Sí, porque dice que entró él, los hijos y las nueras. Si había nueras, había suegras. Gracias, Señor. Y dice que condenó al mundo. ¿Cómo condenó al mundo? ¿Cómo condenó al mundo? Usted se ha puesto a pensar, ¿por qué el Señor dio una instrucción de construir un arca tan grande? ¿Por qué Noé gastó tanto tiempo en construirla? Podemos especular. No tenemos el dato exacto de cuánto tiempo duró construyendo. Algunos dicen que más de 100 años, pero no es bíblico, no tenemos la relación bíblica, porque solo se menciona la edad de Noé 2 veces en la Biblia, pero no dice, cuando comenzó el arca tenía 500, cuando se subió al arca tenía 600, no dice. Entonces no podemos, pero fue muy largo el tiempo, seguramente décadas. ¿Por qué cree que demoró tanto? Yo voy a la palabra de Dios y encuentro que dice, el Señor no se tarda en cumplir sus promesas, sino que espera, ¿sino que qué? Pacientemente que todos, ¿que quiénes? Se arrepientan. ¿Usted no cree que el Señor dijo, démosle chance a los vecinos de Noé? Démosle chance a los parientes de Noé. Démosle chance a los consuegros de Noé, que se arrepientan y se metan al arca, que dejen su manera de vivir, que no se burlen de Noé, que sí va a haber destrucción. Yo creo que Dios, en su infinita bondad y misericordia, lo hizo así. Y si no, le hubiera puesto el arca a Noé ahí mismo, y el diluvio ya y se acabó. Pero la Biblia hay que analizarla en su contexto. Y dice, Dios no se tarda en cumplir su promesa, solo que tiene paciencia y espera a que todos se conviertan, se arrepientan. Noé le creyó a Dios. Noé hizo las cosas como Dios le ordenó y esperó confiadamente en Él. La pregunta es, ¿estamos esperando en el Señor confiadamente? ¿Estamos aplicando su manual y creyendo que el tiempo de Dios es perfecto?
¿O estamos angustiados, afanados, preocupados? ¿Mm? Esperó en Dios. Esperó en Dios lo invisible. No veía. No sabía que había lluvia, ni siquiera la conocía. Mire cómo debemos obrar. En lo invisible. ¿En qué debemos esperar? En lo invisible. La fe es la certeza de lo que no se ve. Dios le dijo, ese diagnóstico puede ser maligno, pero yo cargué con tu enfermedad. ¿A quién le crees? Vamos a vivir en esperanza. Yo llevé al madero toda dolencia, toda enfermedad. Yo soy quien te proveo. Yo soy quien te alimento, yo soy quien te guío. ¿Qué más quiere? Pero hay que creer en lo invisible, esperar en lo invisible. Mire lo que dice 2 Corintios 4:18. Así que no nos fijamos en lo visible. ¿Sí es verdad eso, iglesia? Me temo que no. Nos fijamos más en lo visible, en las circunstancias. El país está mal, la economía está mal, el desempleo crece, la inseguridad crece. ¿Quién es su protector? ¿Quién es su proveedor? Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Noé vivió esperanzado en lo invisible, en lo que no había visto. Nosotros debemos vivir esperanzados en lo invisible. ¿Cómo lo hará Dios? No tengo ni idea, pero Él es fiel. Y si Él lo dijo, lo va a hacer. También vivió esperanzado en alcanzar la meta. No desfalleció, no se entregó, no se doblegó, no le importó la crítica. ¿Usted se imagina la burla de los vecinos? Construyendo un arca en lo seco. ¿Y para qué? A ver, don Noé, ¿para qué está haciendo esa arca? No, es que voy a meter animales en pareja de todas las clases. No se entregó. Nosotros no nos debemos entregar, iglesia. No importa la burla, no importa la burla. ¿Se van a burlar? Sí. ¿Nos van a perseguir? También. Pero en las bienaventuranzas del Señor dijo, dichosos. ¿Qué seremos? Dichosos los que por mi causa serán perseguidos. Si lo persiguen por la causa del Señor, no hay problema. Dígale a su vecino, no tires la toalla. Hay que llegar a la meta. Hermanos, no pienso, Filipenses 13:14, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y esforzándome. ¿Qué hizo? Esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Si lo va a aplaudir, apláudalo de verdad, iglesia. Iglesia, acostumbrémonos a hacer lo del día y hacerlo excelentemente. Mañana será otro día, pero hoy lo hago excelente. Temo a Dios, amo a Dios, lo respeto, construyo de acuerdo a su manual y espero confiadamente en que Él va a hacer. Espero en lo invisible, no lo veo, pero creo que Dios lo prometió, Él lo va a hacer. Él va a sacar a mi familia, va a sacar a mis hijos rebeldes, va a sacar
esta drogadicción, va a quitar este vicio, va a hacer lo que Él tenga que hacer porque Él lo prometió y lo va a cumplir. Digan amén. Espero en Él, en lo invisible, espero para alcanzar la meta, trabajo día a día. Día a día hago lo que me toca hacer y lo hago bien, lo hago para Dios. Y en tercer lugar, espero en la voluntad de Dios. Espero en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene que ver con el cuándo y tiene que ver con el cómo. Como Dios lo dice, yo lo hago. Cuando Dios lo envíe, yo lo recibo. El Señor maneja su propio tiempo. Y a veces nos hace esperar. Y a veces nos acelera. Porque el tiempo de Él es perfecto. Entonces yo espero en la voluntad. Mire cómo hizo Noé. Génesis 7:1. Génesis 7:1. Ya está hecha el arca. El Señor le dijo a Noé, entra en el arca. ¿Qué le dijo? ¿De qué hubiera servido el arca si Noé resuelve no entrar? El Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Avance al verso 5. Noé hizo todo. ¿Hizo qué? De acuerdo con lo que el Señor le había mandado. Iglesia, yo espero que el Señor pueda decir de nosotros esto mismo. Bernardo hizo todo de acuerdo con lo que yo le mandé. Tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. Entonces entró en el arca junto con sus hijos, su esposa, alias la suegra, y sus nueras. Entró con las nueras para salvarse de las aguas del diluvio. ¿Qué hizo Noé? Entrar en el arca. Dio un paso de fe. Un paso de fe en la voluntad de Dios. Si Dios lo dice, todo el milagro empieza con un paso de fe. ¿Qué hubiera pasado si Noé no entra? Si la esposa no entra, si los hijos no entran. No hubiera servido de nada el arca. No estaría en la historia bíblica. Avance al verso 16. Avance al verso 16. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios se lo había mandado a Noé. Como él hizo, como el Señor le dijo, él hizo. Atención, iglesia, viene lo bueno. Luego el Señor, ¿quién, iglesia? ¿Quién, iglesia? Luego el Señor cerró la puerta del arca. ¡Pah! Se cerró la puerta. Y Noé se fue a la cabina de mando. Tomó el timón, cuadró las brújulas, miró por las ventanas. ¿Sí? ¿Podía hacer eso? No había timón, no había brújula, no había ventanas, no había nada. ¿En qué o en quién tenía que confiar? Ya hice lo que yo tenía que hacer. Me dijo que construyera, con temor reverente le obedecí. Construí el arca, lo hice en las medidas, como él dijo. Metí los animales que él dijo. Metí a mi familia. Entré y se cerró la puerta. ¿Cuánto va a durar el diluvio? No importa. Confío en la voluntad de Dios. Confío en la voluntad de Dios. ¿A dónde va a parar el arca? No sé. Donde Dios la ponga, está bien. Donde Dios la ponga, está bien. Demos el paso de fe, no importa que se cierre la puerta, Dios nos va a bendecir, porque creer paga.
¿Qué hubiera pasado si el Señor le dice, hágale un timón, hágale ventanas? No había brújulas, pero ¿qué tal que el Señor le hubiera entregado una brújula? Hubiera hecho lo que nosotros hacemos, tomar el control. Nosotros decimos creer en Dios y decimos creerle a Dios, pero muchas veces no le soltamos el control. ¿Se ha dado cuenta que hay una calcomanía para los carros que dice, el Señor es mi copiloto? Porque eso es lo que tenemos en el corazón. El Señor no es el copiloto, el Señor es el piloto. Él es el que maneja nuestra vida. ¿Para dónde iba el arca? No importa. ¿Cuánto tiempo iba a durar el diluvio? No importa. Porque confiamos y esperamos en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es, diga conmigo, buena, agradable y perfecta. Dígale a su vecino, para creer. Agradamos a Dios y nos beneficiamos nosotros. Mire lo que dice Deuteronomio 28:1. Y ojalá lo guarde en su cabecita para el resto de semana. Si realmente, Deuteronomio 28:1, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples, ¿y qué? Diga conmigo, escuchar y cumplir. Y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. Temer a Dios, construir, esperar lo invisible, esperar en la voluntad de Dios. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente con estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Por encima de todas las naciones de la tierra. Yo creo que eso merece un aplauso más grande, iglesia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que se acerca tiene que creer que Dios existe y que recompensa a quienes lo buscan. Noé, por fe, creyó en cosas que nunca había visto. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Y con esa actitud condenó al mundo y se convirtió en heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos anhelan agradar a Dios? ¿Cuántos desean recibir la bendición de Dios? A quien anhela creer que existo y que recompenso. Sin fe es imposible agradarme. Si te acercas a mí, tienes que creer que yo existo y que te recompenso cuando me buscas. Conocerme es tener discernimiento. Por mí aumentarán tus días, muchos años de vida te serán añadidos. Si haces tuyos mis mandamientos y los obedeces, es porque me amas. Yo también te amaré y me manifestaré a ti. Te santificaré por completo y conservaré todo tu ser. Así que no te fijes en lo invisible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Esfuérzate por alcanzar lo que está delante, sigue avanzando hacia la meta para ganar el premio que yo te ofrezco mediante mi llamamiento celestial en Cristo Jesús. Si realmente me escuchas y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, yo, el Señor tu Dios, te pondré por encima de todas las naciones de la tierra. Quien te ama, Dios. Ahora sí tumbe la carpa con su aplauso. Padre, gracias por tu hermosa palabra, Dios. Gracias porque es bella realmente, pero también es cuestionante, Señor. Domingo a domingo nos hablas y domingo a domingo tu palabra penetra en nuestro ser interior. Y tú permites que nos demos cuenta cómo estamos.
Y domingo a domingo nos damos cuenta que todavía nos falta. Pero gracias, Señor, porque si nos damos cuenta que nos falta, es porque tu Santo Espíritu ya empezó la obra en nosotros. Está trabajando en nosotros. Y por eso somos conscientes de dónde estamos. Señor, domingo a domingo, como hoy, tenemos que arrodillar nuestro corazón para decirte, perdónanos, Señor. Perdónanos porque nuestra fe ha sido más bien nominal. Creo que en cambio de agradarte, muchas veces te hemos ofendido, porque no confiamos en que tú nos recompensas, que tú nos bendices. Hoy hemos aprendido, Señor, con uno de los héroes de la fe, que debemos temer, respetarte, Señor, en últimas amarte, porque el amor hace que de ahí desprenda el respeto y el temor a ofenderte, Señor. Que también tenemos que trabajar, tenemos que construir, y lo tenemos que hacer de acuerdo con tus propias instrucciones. Tú nos dices qué usar, cómo usarlo, cómo hacerlo, cómo construir nuestra vida, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra empresa, nuestro trabajo. Y Señor, no importa la burla, no importa que nos persigan, tenemos que mantenernos fieles a tu promesa, esperando en lo que no vemos, sabiendo que tú lo prometiste, esperando en tu tiempo, en tu cuándo y en tu cómo, Señor, confiando en tu voluntad. Sin dirigir el timón no lo podemos llevar nosotros, lo tienes que llevar tú, sin recomponer la brújula, sino dejando que el destino tú lo fijes, haciendo lo que a nosotros nos toca hacer y confiando en ti. Gracias, Jesús. Te hiciste hombre para venir a rescatarnos. Cumpliste con la voluntad del Padre por amor a nosotros. Preferiste la cruz a dejarnos a nosotros por fuera del arca. Derramaste tu sangre para que como brea por dentro y por fuera nos libre del juicio. Y nos dejaste una vida abundante aquí en la tierra. ¿Qué más te podemos pedir, Señor? Hoy solo queremos decirte que te amamos, Jesús. Te amamos profundamente, Jesús. Diga conmigo, te amamos, Jesús. Amén y amén.